Muy bien. Les di en el audio anterior el Sod o la revelación del Sod de este Pérez, del Pérez Sheni o Stein. Y ahora compartiré el Pérez Shalosh, capítulo 2, capítulo 3, perdón, Shliha. Después de estas cosas, el Melech Asuero engrandeció ya aquí comúnmente las tradiciones impuestas por nuestros rabinos Bejajamín se pisotea o se hacen sonar matracas o a gritar cuando se usa el nombre Amam, Amam, ya, Amam, ya, simbolizando que como judíos debemos pisotear el nombre del que quiso aniquilarnos, Amam. Después de estas cosas, el Melech Asuero engrandeció a Amam, Amam, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, pone a este descendiente de Amalek, enemigo de Israel, como el segundo de a bordo, un antijudío, un antihebreo, un antisemita, ¿ya? Pero el rey Asuero no lo sabía. Ya, supuestamente, como les dije en los audios anteriores, aquí hay un sot, un sot. Y todos los siervos del Melech que estaban a la puerta del Melech se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el Melech. Pero Mordejai ni se arrodillaba ni se humillaba. Es decir, todos los poderosos de Persia y de Media le rendían tributos, se arrodillaban y honraban a Amán, a Amán. Pero Mordejai no. Y los siervos del Melech que estaban a la puerta le preguntaron a Mordejai: ¿por qué traspasas la misma del Melech? ¿Por qué transgredes este precepto de Persia y Media? ¿Por qué eres desobediente? ¿Por qué eres un revolucionario? ¿Por qué eres un, ah, un, un grupo ocupas? ¿Ya? ¿Por qué transgredes la ley, el mandamiento, el precepto, la misma del Melech? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, a Amán, para ver si Mordejai se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era Yehudí, que era judío, ¿ya? Llegó al extremo de declarar su nación y su pueblo, ya, a todos los siervos del Melech. Y ellos llegaron con la nueva ante el segundo de a bordo, que era
Amán. Y le dice que un judío no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Y vio a Amán que Mordejai ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Es decir, ¿qué se ha creído este judío tal por cual? ¿Qué se ha creído este judío? Este perro judío, este tal por cual judío, etcétera, etcétera. Y esto ha sido durante estos milenios en todo el mundo. Han surgido muchos amanes antijudíos, antisemitas, en la Inquisición, en la Shoah, en los pogrom, entre el Islam, entre todos los credos, religiones y las partes políticas, hay amanes. Y es más, hasta en el mismo Israel y en el mismo judaísmo hay amanes. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que en el mismo Israel hayan amanes? O en el judaísmo existan amanes. Los hay. Los hay. Pero tuvo en poco poner mano en Mordejai. Solamente, y aquí vemos ya lo que empezó a maquinar, a cavilar en el cerebro, en la mente de este hombre, de este segundo de a bordo, de este que tenía de parte del Melech, del rey Asuero, toda la autoridad, todo el poder. Pero tuvo en poco poner mano en Mordejai solamente, pues ya le habían declarado cuál es el pueblo de Mordejai. Y preparó a Amán, ya, y preparó a Amán y procuró Amán destruir a todos los Yehudim que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mordejai. Es decir, él quiso sacarlos de raíz, destruirlos a todos, no solamente a Mordejai. Aquí él se ensegueció. Es lo mismo que ha sucedido con todos los supuestos mesías cristianos, mesías musulmanes, que han querido quitar de la faz de la tierra al judío, a mi pueblo judío. ¿Ya? Tenemos en la Edad Media los amanes disfrazados de la Iglesia Católica romana, culminando con la famosa Inquisición, en donde quisieron borrar toda herencia, toda identidad y pertenencia judía entre los sefaradíes, entre los judíos sefaradíes. Vemos los pogroms de los zares rusos en Rusia, ya que quisieron aniquilar a todos los Yehudim askenazis, y la famosa Shoah con Adolf Hitler. Ahora, ¿por qué digo que los amanes no solamente son gentiles? Porque la mayoría de los antisemitas, antijudíos y antisionistas
son judíos, queramos o no queramos. Los inquisidores católicos, la mayoría eran judíos sefaradíes conversos, cristianos novos, que se habían, por salvar sus propias vidas, y le habían lavado el cerebro a ellos, que cambiaron su nombre. Ejemplo, tenemos al ex rabino, gran rabino, que estuvo en España, Shlomo Alevi, y muchos más que llegaron a ser obispos católicos y otros seguidores y inquisidores. Ahí están los amanes que quisieron destruir a sus propios hermanos de sangre. En la Shoah, Adolf Hitler y muchos generales del Reich eran judíos. Adolf Hitler nació de una mujer judía, pobre. Ya no fue aceptado por la comunidad en Austria, Österreich, y eso le causó un gran trauma, una gran tara, un antisemitismo que lo culminó con la famosa Shoah. Pero Adolf Hitler era judío, un judío. Es más, en Israel actual vive el sobrino de sangre y carne de Adolf Hitler. Y Hitler no es el apellido, sino que es Hitler. Por eso les digo, los amanes están en medio del pueblo judío y en medio del pueblo de Israel. Es más, está profetizado en Daniel que de los propios judíos va a haber traición y se van a aliar para que profanen el Betamigdash, este tercer Betamigdash que aún no se construye y que se tiene que construir. Dicen que los propios judíos que rompen el pacto, que transgreden la Torá, profanarán el Betamigdash. Es decir, los amanes no se han acabado. Hay amanes en estos tiempos, amanes en el cristianismo, aquellos antijudíos que no aman a Israel, que no aman al judío, que hablan peste del pobre judío, que hablan peste de mi pueblo. Aman a Jesús y no se dan cuenta que es un judío. Aman a los apóstoles y no se dan cuenta que son judíos. Aman la Biblia y no se dan cuenta que es una obra judía. No se dan cuenta. Ahí está ocultado los amanes. En los movimientos mesiánicos también. Y en el judaísmo, ya les repetí, hay amanes ocultos, esperando salir a la luz en su momento. ¿Ya? Bien, seguiremos en el siguiente audio.